Vamos a terminar este día haciendo un reconocimiento al arquitecto Juan Rudavino. Como es costumbre, pasa Juan si querés mientras yo voy hablando. Como es costumbre del Colegio de Arquitectos, todos los años en el marco del MDA queremos reconocer la labor y la enseñanza que han dejado en nuestra ciudad arquitectos referenciales. En esta oportunidad nos enorgullece tener entre nosotros al arquitecto Juan Augusto Rudavino y poder hacerle este reconocimiento. Para esto también vamos a invitar a la arquitecta Graciela Moretti y a los arquitectos Bruno Giancola, Ricardo Ignacio Erce, Carlos Andía y Eduardo Salomón. Altamente amigable y es una reunión para agradecer muchas cosas profundamente. Antes de nada quiero agradecer y felicitar a los colegas que han expuesto sus trabajos, al arquitecto Montarulli, al arquitecto Capaz, que nos está presentando un nivel de obra de excelencia y un nivel de obra donde hace un ratito nomás me preguntamos qué cosas han cambiado. Ha cambiado el ciclo, ha cambiado muchas cosas. Hemos cambiado nosotros. Entonces, la respuesta de la arquitectura que hemos visto tiene que ver con ese nuevo siglo, con este nuevo siglo, con una nueva mentalidad, con una filosofía muy respetable y con unas encomiendas de alto riesgo, porque manejar esas superficies y esos volúmenes para producir un producto de nivel internacional no es fácil. Así que yo, antes que nada, quiero felicitarlo y reconocerlo en esta labor y alentarlos que sigan, que hagan más bodegas y más encargos para el bien de ellos, el bien de la arquitectura y el bien de todo. Tengo que agradecer fundamentalmente a los organizadores de la muestra que se han tomado el trabajo de hurgar por muchas partes para que apareciera una exposición coherente y más o menos significativa. Al Colegio de Arquitectos con sus autoridades, a la Facultad de Arquitectura de Mendoza con sus autoridades y al grupo dirigido por Liliana Girini, la arquitecta Liliana Girini y Felipe Fiorentini, que se han movido fantásticamente para mostrar un poco los trabajos visibles de la trayectoria a través de los 60 años. Es decir, tengo que agradecer a todos con mucho cariño, con mucho respeto. Esta tarde a mí me hace recordar un poco con esta temperatura las tardes iniciales o próximos a una primavera
cuando éramos estudiantes, cuando éramos muy jóvenes, allá en San Juan, donde estaba comenzando la reconstrucción de la ciudad, donde vivíamos como estudiantes, pensábamos como estudiantes, y en un medio social, intelectual, urbano, ciudadano, muy particular, como era convivir en una ciudad que se estaba erigiendo después de un terremoto. Terremoto 44. La reconstrucción comenzó recién en el año 53 o 52, como más exactitud, es decir, varios años después. Es decir, más allá del estudio de las materias, la convivencia no era sencilla. Es decir, quedaba en el remedio, o estudias, no había otra. La cual agradezco profundamente. Además, en una tarde como hoy, también quiero mencionar que yo también estuve en un atardecer biológico. Han pasado muchos años, he trabajado mucho. Es decir, mi vida es una vida vivida, muy vivida, ha sido y es con la arquitectura puesta. Le he gozado, le he dedicado mucho cariño, mucho emprendimiento, con aciertos y con los no aciertos y los errores. Es una cosa humana, pero existe momentos de mucha satisfacción, como el día de hoy, ver este reconocimiento que agradezco nuevamente. Y que aparte de vivir con la arquitectura, he vivido con la docencia universitaria, rodeado de jóvenes aspirando a finalizar su carrera, para lo cual he asesorado sus trabajos finales para consagrarse como arquitectos. Y con la docencia, me han amigos, gente joven que hoy somos colegas, que agradezco profundamente, porque la cantidad de colegas jóvenes egresados suman muchos cientos. Eso fue en la Facultad de Arquitectura de acá de Mendoza, de la cual tuve el placer de ser el cofundador de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Lo hice con mucha satisfacción, con mucha dedicación, aprendí mucho de la gente joven. Hoy somos amigos, la mayoría. Recibo un gran afecto cuando nos encontramos, un cariño y un reconocimiento del cual siempre agradezco. Y quiero terminar estas palabras con una verdad, que no es mía, sino es de todos, como decía Leonardo da Vinci. Pobre de aquel maestro que no es superado por sus discípulos. En este caso es ampliamente superado, con una arquitectura que va dejando para nuestro medio, para nuestro placer de alta calidad, la cual agradezco muchísimo y agradezco este acto y este reconocimiento. Y muchas gracias por todo. Buenas noches.
En realidad tendríamos que estar todos sentados aquí con él y compartiendo. No podemos subir todos al escenario, pero nos estaba faltando alguien muy especial, que es Felipe Fiorentini, que nos acompaña también. Juan ha sido, además de nuestro profesor, amigo, consejero, y cada uno de los que estamos aquí, pero también quizás después nos sumamos en los comentarios después, tienen algo para compartir de su vida a tu lado. Entonces, en primer lugar, el arquitecto Eduardo Salomón, con quien trabajaste, con quien trabajó en tu estudio, va a hacer una presentación. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí personalmente es una gran satisfacción que la vida y el Colegio de Arquitectos me entrega para poder agradecerle a Juan, a nuestro querido Juan Augusto, esta oportunidad de remembranzas, de reencuentros y sobre todo de agradecimiento, porque la verdad es que conocí yo a Juan siendo muy joven, estaba estudiando arquitectura en mi primer año y estaba trabajando en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde había una oficina de proyectos, porque el instituto era en ese momento una gran entidad y tenía muchas sedes en todo el país. Y como Mendoza era la casa central, allí se realizaban los proyectos. Entonces yo logré, muy pobremente, con las torpezas de un alumno del primer año, poder presentarme allí para hacer mis primeros trabajos de dibujo, que en ese momento obviamente eran con papel vegetal y las famosas Rotring, que muchos de ustedes no conocen ya, pero realmente era una cuestión maravillosa. Y revisando las planeras, que tampoco ustedes conocen, pero eran unos muebles muy grandes donde se colgaban planos, me reencontré con unos, mejor dicho, no me reencontré, encontré unos dibujos maravillosos de laboratorios, con una fineza en las terminaciones, calidad en el diseño, una precisión absoluta, y quedé realmente pasmado con esta precisión. Bueno, ahí me enteré que el arquitecto Villavini había trabajado para el Instituto Nacional de Vitivinicultura y quise yo vincularme más profundamente con él, admirando eso, entre otros grandes arquitectos que habían trabajado allí también en una serie de concursos que se hicieron para las diferentes ciudades. Bueno, así que me animé, tomé coraje y fui a la calle Espejo, donde estaba su estudio, y entonces toqué el timbre y me recibió uno de los arquitectos jóvenes que venían allí y pedí hablar con el arquitecto Villavini. Entonces me presenté y le dije quién era. Entonces él me felicitó, me dio ánimo y me dijo que volviera unos años después. Así que ese fue mi primer encuentro con Juan, que nunca olvidaré. Bueno, pero la vida tiene sus revanchas y nos volvimos a reencontrar en la querida Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, donde él generosamente, luego de haber sido su estudiante de arquitectura en quinto año, me permitió trabajar como colaborador en la cátedra de proyecto final. Y en esta cuestión debo decir lo siguiente, dos notas solamente, que cuando los compañeros de aquel año, de aquella camada o de aquella corte nos encontrábamos, siempre nos referíamos diciendo, bueno, que qué nota, cómo nos había ido, ¿no? En arquitectura 5, que como todos sabemos es la materia vertebral de la carrera. Y entonces yo le dije a uno, digo, mira, la verdad que yo me saqué un 9, estoy muy contento. Y me dice, yo también me saqué un 9. Digo, pero yo me lo saqué con Villavini, porque había varios profesores. Y esto no lo digo en un sentido lleno o siendo ufano, sino reconociendo la calidad del profesor. Un profesor que fue muy exigente, muy concreto, muy sólido en sus conocimientos, nos exigía muchísimo, nos pedía detalles constructivos de absolutamente todo, y todos nosotros teníamos que justificar muy bien nuestro trabajo. La verdad es que tengo ese recuerdo maravilloso siendo alumno. Y luego, bueno, ya como, no voy a decir como colega, sino como un arquitecto aprendiz,
ningún aprendiz, tengo que darle gracias por su generosidad de haber enseñado tantas cosas, su precisión, sus dibujos a mano, sus lápices con H3, son unos lápices que parecían cúter de lo finito que pintaban, que cortaban, y bueno, toda esa profesionalidad que organizábamos con algún tango por ahí, de música de fondo. También tuve oportunidad de estar con él en algunos concursos de arquitectura, nos fue bastante bien, tuvimos unos ricos hallados, y bueno, tengo ese grato recuerdo de ese momento de mi vida, al cual nuevamente agradezco. Respecto completamente en su visión de la arquitectura y su visión como profesor. Ya con los alumnos del proyecto final era todo un desafío para que los alumnos vinieran a visitarnos. De hecho, Juan tenía tantos alumnos que fue necesario que se agregara un ayudante, así que ahí tomé cartas en el asunto. Yo debo recordar con esto porque, bueno, conocíamos a otros profesores muy buenos, pero el impacto de esto y la decisión de acompañarlo fue su mirada de una arquitectura monumental, amplia, generosa, comprometida, no solamente atacando el punto particular de la obra en concreto, sino su mirada sobre la ciudad, sobre el territorio, y siempre me asombré de la mirada sobre la escala de la ciudad. Si los proyectos terminaban siendo completamente, como cualquier proyecto final, una obra de arquitectura concreta, pero había todo un trabajo previo de vías de accesibilidad, bueno, una cantidad de elementos que no eran comunes en ese momento, así que yo debo reconocer, destacar y bueno, agradecer esta oportunidad. Sobre todo, he hablado solamente de la vida profesional, pero fundamentalmente de que el arquitecto Brullavini me brindó su amistad y me abrió su corazón y lo mío, así que hemos compartido grandes momentos de los cuales siempre estaré muy agradecido. Bueno, tengo muchas más cosas para decir, pero creo que es suficiente. Gracias. Gracias, Eduardo. Y así como lo hemos conocido a Juan en su etapa de profesor, vamos a compartir los recuerdos de Carlos en unos años anteriores. Un poco algunas cosas, un anecdotario. Yo lo conocí a Juan siendo muy jovencito. Recuerdo que vinieron de San Juan a ver la casa de mi padre. Él la estaba construyendo y estaban todas las configuraciones de los estudiantes, con toda la potencialidad crítica, analítica, exacta. Ahí lo conocí a Juan. Yo era un chico del colegio secundario. Eran los arquitectos, que venían a ver la obra, que conocían a mi hermano. Bueno, después no lo volví a ver. Cuando me regreso a Mendoza, lo recibí y conozco a Juan Bellavini con una escarapela adelante, que era la que nosotros teníamos la versión de las distintas facultades de arquitectura de Buenos Aires, que era la que sinceramente es un poco la que más desconocíamos interiormente, que teníamos muy bien racionalizada la de Tucumán, donde estaba todo el grupo que había sido echado de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Ahí estaba Tedeschi, estaba Sacristi, estaba creo que Macarrino, que también visitaba, estaba Bonet, estaba Catalano, que Catalano es el arquitecto Caminos, el otro que hicieron la BKF, todo ese grupo, que fueron profesores de Pelio. Y bueno, y la otra gran novedad era que don Enrico Tedeschi se había ido a Mendoza a hacer una nueva facultad de arquitectura. Perdón, a San Juan. De San Juan teníamos una versión muy distinguida y elocuente, que era la de Tedeschi, que estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Caminos, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquitecto Bonet, estaba Bonet, estaba Catalano, que era el arquit
porque como dijo Juan, estaba en el proceso de reconstrucción. Teníamos un maestro de las estructuras de Argentina, que era el ingeniero Ferrera, y que contaba que la formación matemática de toda esa facultad y que los profesores que habían traído a esa facultad eran todos célebres. Yo me acuerdo que daban los nombres y eran los nombres de los libros que nosotros estudiábamos, en física, en matemáticas, y evidentemente habían incorporado a ese grupo la de TEDx para la arquitectura. Juan era con Corti los dos primeros alumnos de esa facultad de arquitectura, que había adquirido un prestigio nacional por la presencia de este destacado hombre de la arquitectura. Así que yo llego a Mendoza y me encuentro con Juan y Berti recibidos. Y creo que tienen una diferencia muy poca exactamente, tienen una diferencia de edad, lo que serán los dos ejemplos de primeros alumnos salieron de esa facultad de arquitectura. Bueno, yo lo conocí a Juan en esa época, que tuve la suerte de encontrarme con un grupo de profesores, con un clima de trabajo. La facultad estaba favorecida en ese momento porque eran muy pocos alumnos, entonces había una intercomunicación permanente de contacto, de amistad. En Mendoza eran pocos los arquitectos, no eran un gran número de arquitectos, los conocíamos todos. Y además Juan era del grupo fundador con mi hermano, con todo el grupo que formó la que creó la universidad, y tenía además una estrecha amistad que a mí también me sorprendió con mi decano de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, de quien yo era ayudante cuando venía a Mendoza, el arquitecto Buquerón. A través de esa interrelación también con Quesada, que Tedeschi lo contrataba en la cátedra del primer año, lo conocía a Juan. Era un grupo muy interesante porque inclusive se desarrolló una amistad paralela con la facultad. Con los años Juan se fue a vivir al barrio nuestro y bueno, hasta nos lo llevamos al club nuestro y ahí tuvimos una convivencia, como él decía, de mucho cuchillo y tenedor, cosa que siempre hacía. Y también se dio una relación muy estrecha con mis hermanos, con él, con las familias, y tuvimos una convivencia familiar de barrio. Independientemente de eso, yo vi en Juan un perfil muy inquieto. Era de los típicos arquitectos que se anotan en todos los cursos, que viajan, que tienen una preocupación intelectual permanente y constante. Y me sorprendió que se fue a Italia por una beca de estructura. Y me llamó la atención también, ¿no? Que había elegido un poco el camino de la estructura. Siempre me quedó esa pica así, ¿no? Cuando dice, bueno, y mira, se va a estudiar a Milán, a hacer una especialidad de estructura. Y yo siempre tuve muy presente eso, y aparte de sus grandes inquietudes con Bulgheroni, de cursos, de jornadas, es decir, se anotaba en todas, desde mi punto de vista, mirándolo como amigo. Con el tiempo se creó una gran amistad con Juan, con el arquitecto Alfaro, que falleció muy jovencito en un accidente automovilístico, con el arquitecto de la Torre, con Kremaski, y ya me lo encontré yo en la dirección de arquitectura, donde tuvo una época lindísima, que armaron equipos de proyectos con destacados profesionales. Juan estaba a cargo de la parte de escuelas, Kremaski en la parte de turismo, Cotín en hospitales, y bueno, ahí se dio todo un intercambio muy interesante, inclusive se hacían los proyectos y se discutía, fue muy corto porque después vino la revolución de Granada y se acabó todo eso. Yo quiero señalar en Juan, en lo que hace a su obra, he vivido muy de cerca su casa. Cuando vos hablabas ese día de la
de Juan, siempre que iba a la casa de Juan decía, ¿qué tipo de nada? ¿Cómo tiene la biblioteca? Todos los ramos brillantes, todo perfecto. La casa, todo es así. Pero no es una cosa, algo postizo. Es genuino, él es así. Y tengo una imagen que me impactó mucho de él. Un día fui a su estudio y me encontré con un dibujo, que es justamente lo que vos señalabas. He hecho un dibujo en escala 1:25 con un 2H, donde estaba todo perfectamente dibujado, indicado, todo a manito. Y digo, este es él dibujando, y ese dibujo me daba la imagen de lo que él era en la obra. Respecto a su trayectoria profesional, a su lenguaje, a lo que él deja a las nuevas generaciones, yo tengo que decir que Juan forma parte de nuestros maestros en la provincia. Hemos tenido la suerte de tener arquitectos que, a pesar de vivir en una provincia, no estar en la donde Dios atiende, sino en una provincia como Mendoza, hemos tenido arquitectos que siempre, desde la época de los civiles, de Aubón, de Videla, todos arquitectos que han pasado los años y han dejado su escuela, su enseñanza, su forma de expresarse, su propia personalidad. No la han desdibujado, la han mantenido, lo cual significa que hay un gran contenido de vocación, de profesión y de oficio. Después siguieron don Daniel, los Panelos, mi hermano, Juan, toda una serie de gente que aparte le aportó su conocimiento generosamente a la enseñanza de la arquitectura en la facultad. Independientemente de la casa, en las obras de envergadura, de escala, que Juan ha manejado muy bien y se ha movido como pez en el agua, porque cuando uno habla de la universidad, sin molestar a nadie, pero yo pienso en Juan Villavini, de la misma manera que cuando hablo de planificación de la ciudad universitaria, pienso en la CERNE, porque verdaderamente fueron los que le dieron ese perfil a la universidad, que no se da, por ejemplo, en Córdoba, donde la cosa es muy heterogénea, muy mezclada, acá hay un perfil, hay una definición, inclusive con proyectos muy distintos, porque una cosa es la facultad de Ciencias Sociales, otra cosa es la de teatro, otra cosa es la radio, otra cosa es la biblioteca, pero hay un denominador común que hace a toda su personalidad con distintas variables de expresión arquitectónica, que muchas veces se habla de la absoluta racionalidad. Juan se lo podría definir como de una absoluta racionalidad, cosa que yo no comparto, porque en su racionalidad siempre hay una búsqueda permanente que va más allá de lo que siempre decían nuestros maestros. Una cosa es una obra de construcción bien hecha que resuelve una serie de factores, y otra cosa es una obra de arquitectura. La prueba está en la disposición de todo. La arquitectura es algo más que una obra de construcción. Persigue una variable de perspectiva y objetivos que Juan los ha logrado. Yo tengo una vivencia de la escuela secundaria de mis 3 hijos, en esa pobrita que es una joya de Mendoza, que es la del Universitario Central. Yo iba a buscar a mis hijos, me quedaba mirando la escuela, sus pasillos, sus circulaciones, su volumetría, su sobriedad, su incorporación de la obra frente a la calle principal de la pequeña ciudad de Mendoza, en el eje, con sus volúmenes, inclusive con la incorporación de artistas plásticos en sus murales, con ese salón de actos, con toda una sensibilidad en el uso de muy pocos materiales, que es un poco como es él. Él es de poca palabra, muchas veces hasta yo creo que le cuesta un poco hablar, porque viste que cuando habla va pensando y filtra, que no, yo no soy así, directamente. Y por eso también es un gran amigo. Quiero decir
que la obra de Juan tiene, ante todo, y que lo hablo a veces con los chicos jóvenes, muchachos, la estructura está en nuestro cuerpo humano. A veces están proyectando, y la estructura no es un problema de ingenieros. La estructura nace con la arquitectura, que te tiren el salvavidas para llegar al otro lado, los ingenieros es otro cantar, que se trabaje en equipo transfiriendo conocimiento y sensibilidad es otro cantar. Yo personalmente con Japá, por ejemplo, parecía otro arquitecto, porque era un sensible. Cuando uno habla de sensible, quiere decir que hay una percepción un poco más allá del conocimiento y de la sabiduría, que es la emoción frente a la forma y a las cosas. Entonces, Juan tiene siempre esa claridad conceptual de la estructura, contundente. Siempre tiene esa definición de la elección de un material. Me gusta cuando lo explica, un poco como era el Lucho, pero el Lucho la agarraba por el lado más de la poesía. Cuando Juan lo explica, yo a veces pienso, Tedeschi tiene que haber pensado que ha sido su mejor discípulo. A lo mejor a él no le gusta, por otro lado. Yo veo ese concepto claro, preciso, yo hasta lo definiría como italiano, su concepción de la obra, la estructura clara, precisa. El hormigón, muy bien definido, nunca está en una situación incómoda, ni la arquitectura, ni el ladrillo, ni el hormigón. Y hay obras, inclusive espacialmente, han sido de un valor muy relevante, como era el de la Facultad de Ciencias Políticas, con una espacialidad en los extremos que verdaderamente cuando uno se paraba ahí se emocionaba. Yo le decía a Felipe ayer, cuando yo la veía, dije, qué lástima que no se vea de la calle esto, que vos no lo puedas vivir cuando pasas con el agua. Por otro lado, también yo quiero señalar en Juan, cuando la Municipalidad de la Capital lo nombró ciudadano ilustre, dijo algo que es muy coherente con él, como con todos aquellos vocacionales de la vida en su trabajo. Que él le había quitado a su familia mucho tiempo porque lo había dedicado a la arquitectura. También para cada arquitecto hay una familia. Yo creo que él tuvo la familia para ese arquitecto, porque si bien es cierto que le dedicó con mucho fervor tiempos de domingo, de sábado, de lucha, de trabajo a esa arquitectura, también fue comprendido en ese aspecto y que es algo que es insuperable, es su profunda vocación de arquitecto, inclusive a través de las cosas que hace, como recién hablaba Montarulli de la fotografía, y Juan ha llevado todo eso también al campo de la fotografía, que es una sensibilidad artística, de expresión, de contenido, que está muy vinculado a nuestra profesión. En síntesis, yo quiero terminar con algo que no es mío, que es del famoso arquitecto Mendelssohn, que es muy coherente para Juan, para su vocación y para su dedicación como profesor, como hombre y como arquitecto. Mendelssohn decía, habla como piensas, escribe como hablas y dibuja como escribes. Gracias, por mostrarnos a otro Juan. Ahora es el turno de Ricardo Gerse, que nos va a compartir al Juan viajero, al Juan profesor en San Juan, aquel lugar donde él todas las semanas iba a pasarlo con ustedes. Bueno, Juan, hace 35 años que nos conocemos. Yo les voy a mostrar, digamos, contar un poco la versión sanjuanina. Juan es un profundo sanjuanino. Él, como bien lo decía el arquitecto en vida, él es el segundo egresado de nuestra facultad. Hace 50 años que va a San Juan. San Juan es su casa,
es un sanjuanino, lo queremos mucho. En esos 50 años la historia viviente de nuestra facultad. Nuestra facultad, como dijeron acá, nació de una situación trágica, digamos. Es producto del terremoto del 44, que devastó a nuestra provincia, la hizo renacer. Y Juan vivió toda esa etapa, desde estudiante. Mientras era estudiante, él siempre cuenta cómo salían de la facultad e iban a las obras porque se estaba reconstruyendo la ciudad. Ellos pudieron palpar, vivir una ciudad que se estaba planificando y que se estaba construyendo. A la par que ellos, por supuesto, estaban estudiando dentro del ámbito académico. Esa doble situación teórico-práctica fue fundamental, yo creo que lo marcó para el resto de su tarea profesional. En esos 50 años, Juan recibió a una facultad entera de la Facultad de Arquitectura. Hizo en este libro que se editó hace poco en la facultad, que es la historia de la facultad, la historia de la cátedra, él mismo lo sintetizó en su título, que se llama Generación. En esos 32 años recibió a 300 tesis, multiplíquenla por un promedio de 3 alumnos, 2, recibió a más de 800 alumnos. Mi facultad tiene una matrícula de 800 alumnos, recibió a una facultad entera. Nos marcó. Y eso dejó toda su impronta, digamos. Con decirles que su trayectoria, él ha estado yendo a San Juan hasta hace 2 años atrás. Viajaba todos los martes, 3 de la tarde, nos juntábamos en la terminal de ómnibus, siempre en el mismo asiento de la empresa del Sur y Piragua, cuenta ahí lo ordenado que es. Y ahí empezaban nuestras tareas. Yo les voy a contar un poco mi experiencia como maestro, amigo, como alumno, como docente, ayudante de él y como proyectista en la última etapa que despuntamos el vicio junto en algunas cosas. Yo creo que hay 2 palabras que un poco lo definen a Juan: la pasión y la honradez. Eso trasladó a la arquitectura, y si ustedes ven su planificación de cátedra, él siempre hablaba de una arquitectura andina. Ese cordón umbilical que nos une a todos los que pertenecemos a esta cordillera y que tan identificados nos tiene como lugar, como contexto, como historia. Y esa arquitectura andina, que siempre la definía ahí, después tenía otro concepto que me marcó y me quedó siempre. Decía: mirá, Ricardo, la arquitectura es ordenar y volver a ordenar. Y cuando lo tengas todo ordenado, tenés que seguir ordenando. Esos conceptos se los puedo trasuntar a toda la etapa de alumno y las 3 etapas que quiero contar. No me voy a referir a su arquitectura porque, bueno, acá ya se han referido mucho, se expone. Yo quiero contar la relación esta maestro que uno, gracias a Dios, la tuve como alumno y, bueno, él me formó, me acompañó, es mi padre en la arquitectura. Y bueno, es un poco esa experiencia que quiero contar. Esta idea de la arquitectura andina, de ordenar y volver a ordenar, es cuando yo lo conozco, porque pudimos hacer que él, en una época bastante compleja de la facultad, del país, porque yo ingresé a la facultad en el 83, justo en la época de democracia, era una época bastante convulsionada en el ámbito universitario, nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevas formaciones, etcétera, etcétera. Todos los días alguna traba, alguna complejidad. Y Juan estuvo yendo y viniendo esos años como docente y, bueno, ese año ya se quedó con nosotros y empezamos a trabajar en la tesis. Y esta cuestión de la pasión de la arquitectura andina, de ordenar o volver a ordenar, terminó haciendo que hiciéramos un trabajo de tesis final con otros 3 colegas, en los cuales nos hizo hacer 45 planos. Nunca me voy a olvidar, esa era la época, digamos, donde las nuevas teorías de la arquitectura estaban muy en ebullición, toda la idea del existencialismo, el valor del significado de la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces estábamos todos con esos planteos, ¿no? Éramos más filósofos que arquitectos, digamos. La idea del significado y todo eso estaba muy pregnante, digamos. Bueno, nosotros a Juan hicimos un Palacio de Justicia, me acuerdo, como tema de tesis, y estábamos incluidos en todo esto, toda esta teoría del Robert Schull, etcétera, etcétera. Y Juan nos escuchaba, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno,
Dice, todo eso, dice, él siempre decía otra cosa, dice, vamos para arquitectos, no vamos ni para filósofos ni para literatos. Entonces, todas estas cosas que ustedes me cuentan, luego llévenla a los elementos con los que manejamos la arquitectura, columna, viga, piso. La gente no quiere que le contemos lo que van a hacer, quieren que lo construyamos lo que vamos a hacer. Entonces, es importante el valor, la necesidad del planteamiento, pero ahora tradúzcanlo en los signos que nosotros manejamos, que es construir ese espacio arquitectónico. Ese planteo nos llevó a que, bueno, desde el valor de, digamos, toda esta idea del todo y la parte, que también Juan tiene mucho, muy bajado con eso, esta idea de totalidad, de contextos complejos, etcétera, etcétera. Juan los barre a todos, pero es muy minucioso en todas y cada una de esas partes. Y bueno, y este planteo llevó a que, no sé, Juan nunca da por terminado un trabajo, siempre queda inconcluso. Entonces ya cuando íbamos por el plano 45 dijo, bueno, chicos, ya está, podemos seguir explicando. Plano a mano, no era... Todo plano a mano, papel vegetal. Les cuento una anécdota. Nosotros cuando nos recibimos en el año 90 empezaron a aparecer los primeros programas de dibujo asistido, AutoCAD 6. Nos pasamos más o menos 3 meses para dibujar una escalera helicoidal, que Juan nos decía, no, tiene que dibujar, algún momento dijo, bueno, terminen y nos recibimos, ¿sí? Esta idea de la minuciosidad desde el planteo de la idea hasta poderla desarrollar todos los planos de arquitectura, todos los planos de estructura, instalación, todo lo que se imagine, toda cantidad de detalles constructivos. Dice que podemos hacer una escala 1 en 1, 1 en 2 para ver el detalle de los marcos, la cuerda, etcétera, etcétera. Esa fue mi primera aproximación con Juan, en su rigurosidad y básicamente su pasión, su honradez y su cariño con lo que permanentemente nos deleitaba. Para que tengan en cuenta, él en esa época viajaba en un Ford Taunus, éramos más o menos 6 tesistas, o sea 6 equipos, y para no distraernos del trabajo, él nos visitaba por cada uno de nuestros estudios, no iba a la facultad, iba a cada uno de nuestros estudios, lo recibíamos, uno tomaba mate, el otro comía, el otro merendaba, el otro cenaba y se volvía. Eran prácticamente 14 horas de trabajo, desde las 8 de la mañana que aparecía, o sea, salía a las 6 de la mañana de acá y volvía a las 10 de la noche a su casa. Eso demuestra un poco también esa frase que decía Juan, dejé un poco de lado mi familia, y tal vez dedicándosela a otra gran familia que él formó, que es la familia de los arquitectos, yo podría decir cuidar, porque realmente nosotros estamos muy marcados por él. Luego en la etapa de docente, yo entré a trabajar, yo me recibí en el año 90 y empiezo a trabajar con él como ayudante de tesis en el año 92, hasta que Juan decidió no viajar más, la empresa Supermediagua hace 2 años y dijo, hasta aquí estuvimos muchos años juntos. Y esta idea del orden y la pasión, etcétera, queda trasuntada en la forma en que organizaba los trabajos de tesis. Y anécdota, esta idea de la pasión con la que se metía en cada uno de los trabajos y las explicaciones que daba y escuchaba, quedaba en que yo siempre estaba sorprendido esta misma situación. Él llegaba, decía, tenemos, digamos, los trabajos de tesis los dividían el año en 4 etapas, y esas etapas eran de evaluación de evolución del trabajo, y ese día Juan llegaba, ya en los años que empezó a viajar en colectivo, llegaba muy temprano a la mañana y ni almorzaba. Él siempre le gustaba un almuerzo, le debe gustar, seguramente. Café con leche con tostadas. Mientras seguía escuchando tesis tras tesis tras tesis. Imagínense, en un día, escuchar 11 tesis distintas, de 11 temas distintos, con una capacidad de síntesis en la cual uno empezaba con las elucubraciones, las definiciones y las devoluciones, y Juan decía, bueno, pero mira, esto y esto, una precisión a la hora de entender la totalidad y de poder trasuntar y poder guiar de esa totalidad, una capacidad de síntesis increíble. Yo llegaba a mi clase a la noche, lo dejaba siempre tipo 7 de la tarde, el colectivo a las 7 de la tarde, hago paréntesis, siempre salíamos de la facultad más o menos, estaba a unos 20 minutos de la terminal de ómnibus, salíamos siempre 18 minutos, faltaba, siempre en el estribo, digamos, al palo con el auto, porque Juan hasta el último minuto quería ver el último detalle, quería dar la última. Yo cuando lo dejaba estaba fundido en mi casa
y llegaba y le decía a mi esposa, Ceci, digo, yo no puedo creer que este hombre, yo no me puedo estar cansado si este hombre no se cansa. O sea, uno terminaba agotado y encima lechuita y seguramente llegaba acá, iba a su estudio, buscaba su auto y seguía trabajando y trabajando. Una pasión inconmensurable, una dedicación y un cariño hacia sus alumnos, demostrado no en la bondad de todo vale, sino en la bondad de la exigencia, pero esa exigencia que viene de la mano del estar permanentemente arriba de sus alumnos y sus trabajos. Y para culminar la etapa en que Dios me dio la bendición de poder participar con él en 2 concursos. Y bueno, y volvemos al mismo tema. Yo me venía a decir, Juan, ¿te parece? Sí, Ricardito, dale, metámosle. Y nos inscribimos en un concurso en Puerto Madryn, me acuerdo. Teníamos que hacer un trabajo ahí. Bueno, Juan, empezamos a ver. Cuando yo llegué a Mendoza, le digo, mire, Juan, me voy este fin de semana a trabajar. Sí, vení. Cuando yo llegué ya tenía hecho 300 bosquejos con sus programas de papel cuadriculado, con sus papel calco, digamos. Bueno, ya había impreso en el tema del orden, ya había impreso las bases, la había anidado, le había puesto su tapa y contratapa y estaba todo escrito ahí al costado. El programa de necesidades lo tenía clarísimo, ya se lo había estudiado entero, ya sabía qué estructura, etc. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Anécdota, yo con mi nódulo trabajando, Juan con su tablero, paralela, regla escuadra, con una velocidad trabajaba que yo iba con la máquina dibujando y me dice, acá está la planta, acá está la fachada, ustedes ven con sombra, una cosa increíble. Estoy hablando de hace, ¿cuántos? 6 años atrás, estábamos en su estudio, sábado, yo dije, bueno, descansamos. No, le pegamos recorrido de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y dice, bueno, ya es hora que nos vamos a descansar, le dábamos 12 horas paradas, yo dibujando y yo con la náutica de vuelta. Esa experiencia que gracias a Dios pude tener con él como docente, o sea, como alumno, como docente y como me brindó la posibilidad de trabajar al lado de él. Sí. Sí, Ricardo ha hecho todos los pasos, porque no está solamente en la cátedra de trabajo final, sino también está en otra cátedra más en la cátedra y ahora creo que está certificando y quien está enfrente de la cátedra con la certificado es Ricardo. O sea, de todo esto lo que dice, ahora le va a tocar hacer. Calculen que no es nada fácil la impronta que dejó el maestro, porque sigue siendo la cátedra de Juan. Pueden pasar cualquiera, pero es la cátedra de Juan. Y dejó la vara muy alta y obviamente estamos intentando seguir adelante con eso. Para terminar eso, Juan es un maestro de libro, digamos, ese maestro que guía, que exige, pero que siempre está al lado, que siempre acompaña y que siempre dedica mucho tiempo a esta familia que fue formar arquitectos acá en la zona de Cuyo y formarlos con toda la pasión, la honradez y el cariño que siempre nos dejó y nos sigue brindando, gracias a Dios. Gracias, Ricardo. Y también ahora han viajado vos para acá y queremos preguntarle Felipe Fiorentini también ha estado muchos años junto a Juan y desde hace algunos meses también preparando una exposición que es la que nos acompaña, va a acompañar todos estos días del MDA. Felipe trabajó junto a la doctora Liliana Girini, directora del ICAO, y todo el equipo del ICAO, con organización, fotografía, diseño, selección, charlas con Juan, porque qué obra sí, qué obra no, y ahora, bueno, Felipe nos va a comentar sobre esa experiencia. Sí, la idea es que yo no estuviera en este momento en esta mesa. Lamentablemente Bruno, que tendría que ser que empezó a jugar en la cátedra, sé que Juan todos los días me pregunta, la gente de San Juan, yo nunca le quise decir si venían o no venían, y la gente de San Juan, lamentablemente hoy Bruno tuvo un problemita personal y no pudo. Por eso estoy un poco reemplazándolo y bueno, aprovecho la foto.
pero yo siento mucho que Juan y a Bruno sí, transmitírselo cuando vuelvan, ya tendrán la oportunidad. Yo acá tengo un poquito que hice en último momento porque no pensaba hablar mucho, por suerte han dicho ya casi todo lo que yo quería decir. Quiero empezar, siempre uno habla de responsabilidad agradeciendo. Quiero empezar agradeciendo a estos dos grandes instituciones como el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Mendoza, la Facultad de Arquitectura, obviamente, porque esta idea me pareció maravillosa. Yo justo estaba de viaje cuando se gestó esto en el Colegio de Arquitectos, donde hubo un poco me propuso que yo coordinara con la Universidad de Mendoza, sabiendo el vínculo que yo tengo con las instituciones. Tuve un llamado, estuve en Sudáfrica con mi hijo, un viaje deportivo, tuve un mensaje de Daniel que me llegó a Sudáfrica y nunca me quiso decir él de qué se trataba hasta que yo llegué acá a Mendoza. Voy a la facultad, paso por el buffet, me encuentro en Liliana, me agarra también con el tema, me abrumó un poco la responsabilidad. Yo venía con algunos problemitas de trabajo, pero quiero agradecer a todas las autoridades, a Hugo, a Pablo, a Leticia, a Daniel del Colegio de Arquitectos, a todos del Colegio de Arquitectos, que todos, hoy los vi a todos trabajando en esta muestra, a las autoridades del apoyo incondicional de la Facultad de Arquitectura, Javier Sánchez, Sebastián Serrani, Liliana Lini, todo el equipo, bueno, que ahí están todos nominados, porque realmente fue muy placentero este sendero que hemos tenido todos meses de recopilar información y justo hay coincidencia, no sé, me acordaba un poco de Eduardo de la escalerita ahí del estudio de la calle Espejo. Fue cuando me tocó, de casualidad, yo no lo conocía a Juan, me tocó como asesor de tesis. Y la primera entrevista me cita a su estudio. Yo tenía un pánico, no lo conocía. Creo que es la primera vez que Juan llega a media hora tarde al estudio. Me citó a las 17, a las 17 y llegó a 17:30. Así que esos 30 minutos en la sentó ahí de la calle Espejo, tengo que temblar las manos, toda la ansiedad de la tesis, no conocía a mi asesor. De ese día pasaron 7 años y nunca más me fui del estudio, 7, 8 años que estuve ahí. Porque inmediatamente me invitó a participar en un concurso, el Nudo de la Costanera, y yo le dije, sí, Juan, yo ni me conocía, pero me propuso, me hizo dibujar toda la Costanera en un 500, me acuerdo, no existía computadora, teníamos el tablerito de 1,50 y los papeles medían 5 metros largos. Yo me acuerdo que ese pobre se reía porque él se iba y volvía y veía que los rollos iban cayendo en el tablero y venían escaneando 50 cuadras y cuadras de propuestas. Yo digo, bueno, esa era la época de Tinelli y iba a caer en la cámara, tal, puede ser dibujar. No, era realidad, eran unos 500 y había que estudiar el nudo, y no solo era el nudo, sino todo el sistema de circunvalación, desviamos los micros. Yo no, que venían los ingenieros, me miraban, digo, no. Y así fue que empecé con Juan. Tengo miles de anécdotas, pero me gustaría un poquito hablar de 3 puntos de la última etapa que está ahora con Juan en este trabajo, porque ya como dijo Coco en su momento, Alicia Vara, cuando André Carrera realizó un homenaje y hablé mucho del perfil de Juan, que se repitió bastante cosas de lo que hablé ahora. Me parece que no tiene sentido volverlo a repetir. Para mí me gustaría destacar este pequeño recorrido de estos 2 meses, que fueron 25 años, después de esos 7 años intensivos, porque fue la segunda carrera de arquitectura que hice, porque hice los 7 años de grado de la Universidad de Mendoza y los 7 de posgrado en el estudio de Juan. Realmente me marcaron para toda, o sea, aprendí un montón. Un poco lo que dice Coco, lo que más aprendí así como para los chicos que estaban acá estudiando arquitectura, el mensaje de la arquitectura, si bien era tan riguroso Juan en su método, en su orden, en su disciplina, como dice Eliana Bormia, de proyectar la estructura en planta, respetar la modulación, pero siempre yo me quedo que Juan algo rompía de todo eso. Siempre había un desafío. Veo el toroide cuando proyectamos ahí, yo lo ayudé en la biblioteca del Chicún. Ese toroide que él proponía, yo me acuerdo que venían especialistas y nos explicaban de vidrio. Yo terminaba mareado y Juan seguía con esa, porque era la transgresión de iluminar esa biblioteca y el fanatismo que las bibliotecas tenían que ser abiertas, que los alumnos tenían que agarrar el libro, sentarse, fotocopiar, discutir y tenían que tener una luz. Bueno, ese fue su. Y después se
se le ocurrió hacer torre tanque, que era un nido de palomas. Bueno, ¿se acuerdan que dice, bueno, Felipe, acá tenemos que hacer todo el centro tecnológico de comunicación? Yo miraba eso, era una escalera, todo, era paloma, el tanque que perdía el Juan acá, bueno, 5 años, cuando el tanque, bueno, son esos desafíos que hacen a romper la racionalidad, decir, bueno, y eso toda obra que ustedes vean de Juan, siempre hay algo que rompe ese racionalismo, que hay un desafío estructural, que acá apoyé la losa de punta a punta porque no quería columna, que si ustedes, los que tienen memoria de ir al cine América, es el único cine que uno se sienta y está mirando hacia arriba en vez de mirar hacia abajo. Esas cosas que proponía Juan, que ese manejo de la estructura, de los conocimientos. Y ahí, bueno, están un poco las anécdotas de estos 2 meses trabajando con Juan, porque mucha información no las teníamos. Recopilar 60 años de trayectoria de un arquitecto como Briavini, pobre, Daniel me pidió 6 paneles, dije, Daniel, mira, 6 paneles imposible, por lo menos van a tener que ser 10. 10 te parece, mirá que tenemos que plotear, que hay que llegar, no, tiene que ser 10 por lo menos, porque no. Bueno, me aceptó que fueran 10, Liliana se agarraba la cabeza, en qué momento vamos a hacer los 10 paneles, por así. Y bueno, y empezamos, entonces yo me juntaba con Juan me pasaba cajas con información, pero cada juntada, él sabe que me gusta la gastronomía, entonces nos juntábamos a almorzar, entonces me contaba, el almuerzo se hacía eterno, y íbamos al estudio y me cargaba una caja en la camioneta. Me llamaba a la noche, Felipe, te encontré otra cosa más, y iba a buscar otra caja, y tengo una habitación en el estudio que es todo destinado a Juan para toda esta muestra. Y bueno, y la primera anécdota que les quiero contar es que me sorprendí uno ve las obras realizadas, pero lo que más me sorprendió, que yo le dije, Liliana, he descubierto muchas obras que nunca se realizaron. Bueno, proyectos de artes, de música, la escuela de música, que me pareció maravilloso, ese proyecto. El proyecto del seminario creo que lo hiciste con Eliana, el del seminario, el de la calle Mato Bueno. Bueno, pero algo me comentaste de ese proyecto del seminario que me pareció maravilloso. Bueno, concursos del Plaza Hotel, el concurso de la Catedral, barrios en Sunchales, bueno, algunos hicieron, otros no. Entonces, la conclusión que yo saqué como docente, como alumno, como amante de la arquitectura, es que de lo que uno construye también hay muchas obras que no las termina de concretar, y él nunca se desilusionó de no ganar un concurso, sino era el otro desafío, y me dice, Felipe, si yo hubiera construido todo lo que he proyectado, no sé, no estaríamos ahora, me dice. Pero entonces, bueno, ahí se nos ocurrió hacer un panel con todas esas obras no realizadas para que quedara en la memoria de todos nosotros. Esa es una anécdota que para mí fue muy fuerte. La otra anécdota, que ya está terminando este proceso de elaboración de la muestra, me manda un mail de Diana, me dice, Felipe, necesito estos datos. Año de esta obra, metros cuadrados cubiertos, quién fue el ingeniero, estamos hablando de obras que yo no había nacido, en el 64, en el 68, yo nací en el 68. Yo me imaginaba, para buscar esa información, ir a la leonera que tenían abajo en el subsuelo del estudio de Juan, meterme en ese mundo de papeles enrollados y me iba a llevar un año buscar toda esa información. Bueno, buscando cómo lograr ese objetivo, y bueno, volvamos a la gastronomía. Juan, yo sé que a Juan le gusta el puchero, le había comentado que yo en la cantina de talleres los lunes voy siempre porque me hacen un puchero con la sopa, y bueno, voy a ver si ahí podemos sacar esos datos. Y Juan, chocho, a la 1 le dije 13:30, él estaba a 13:30, yo obviamente llegué tarde porque estaba haciendo otras cosas, llegué al ratito, bueno, nos sentamos a tomar la sopa. Y entre sopa y esto yo, Juan, el selecto, le habla ahora del sindicato, ¿cuántas superficies tiene eso? Me dice, a ver, esperar. Y empieza, bueno, el terreno tenía 12, bueno, me acuerdo, ya no me acuerdo, 12 por 20, la impronta tenía 2 subsuelos, yo ahí nomás, dije, esta la mía, agarré el teléfono, le puse en el modo calculador y empecé, bueno, 2 subsuelos, 12 por 80, la torre se desarrollaba de 9 por 9, eran 6 pisos, superficie por 6 1. Después, la bancaria, se llamaba Fixa, era una financiera. Juan, ¿y de Fixa se acuerda? Y sí, mira, ese frente tenía 10 por 40, hicimos el subsuelo, la doble altura, la torre, yo agarré la calculadora, así les cuento con el tipo. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo puede ser? Yo no me acuerdo de las medidas primeras que estoy construyendo en este momento, se acuerda del año 68.
Y lo comenté con Verónica el domingo. Digo, Verónica, ¿no puedes creer que tu papá se salió a la superficie de un metro en la dimensión? Y como los hijos arquitectos saben más de arquitectura que todos nosotros, me dice, Felipe, es muy simple, porque mi papá dibujaba. Entonces, yo digo, Juan, yo también lo pregunté en ese momento, Juan, ¿cómo puede ser que te acuerdes? Y porque la impronta del terreno era lo primero, entonces yo tenía que buscar y saber. Entonces, tenía la memoria, eso me impactó muchísimo. Esa fue la segunda anécdota que quiero contar. Y después la tercera anécdota, que un poco lo que hablabas vos de ordenar y volver a ordenar. Esta Cecilia, mi esposa, no sé si está por ahí, en el bolsillo de mi campera, no sé si por dónde está. Hay un cepillo, no sé si tenés la posibilidad de levantar la mano. Bueno, como trajimos las maquetas hoy, las maquetas me dejó Juan hace como 6 meses. Y cuando están ahí mis alumnos de tercer año que muchos han quedado acá, ahí están, me ayudaron a hacer la exposición y les agradezco muchísimo que me hayan ayudado esta mañana a colgar todo y estar acá. Bueno, me acordaba me emociona, porque el cepillo tenía esa magia que uno ponía un transparente arriba y quedaba toda la goma, el grafito del lápiz, y hasta que uno no pasara el cepillo, no sabía si lo que estaba haciendo, si ese orden, ese ajuste era el correcto o no. Entonces, esa magia de pasar el cepillo y ver en limpio el dibujo que uno hacía, era o verificaba a favor o en contra. Si era en contra, cuando tenía, en el hall de ingreso había el típico guardarropa, tenía unos estantes que había fácil 300 calcos. Entonces él venía, Felipe, agarraba uno de los calcos, lo ponía arriba del tapete y pasaba el cepillo. Bueno, el cepillo siempre, antes de empezar a trabajar y antes de irme, había que pasar el cepillo, nunca tomar un café en el tablero. Bueno, este cepillo también me produjo esa anécdota que fue de esta mañana, me acordaba de todo eso. Después, bueno, una anécdota que la sabe bien Gabriela Santibáñez y Adriana Toso. Organizamos un seminario de vivienda ciudad en la facultad y sobre todo de viviendas de arquitectos que vino Rodolfo Sali, fue muy generoso, Alejandra Cela vino a dar una charla, Alicia Brada, y le digo, Juan, ¿se anima a mostrar las dos casas suyas? ¿Cuál? Sí, le digo, Juan, la de Arenal y la de Libertad. Bueno, pero no sé dónde tendré que comprar, ¿cuál? Yo mañana, ¿a qué hora tengo que estar mañana? A las 9, Martín. 9. Veo que viene con 2 papas blancos, yo nunca lo había visto. Con misma 3H, creo, 3H, todo dibujado las plantas de las dos casas. Y él colgó los papeles en el pizarrón y dio su charla magistral a todos mis alumnos. Termina la charla y le digo, Juan, esos papeles tuyos nunca lo vi. No, que lo hice anoche. Estoy diciendo esto hace 4 años, Juan. ¿Cómo que lo hice anoche, Juan? Sí, que lo encontré, con los planos que me puse y la dibujé. Bueno, ahí está que las chicas se quedaron, generosamente Juan les regaló todo lo que ellas habían hecho en el seminario, las tienen de recuerdo en su casa, están enmarcados como corresponde. Creo que están expuestos, no sé, pero esas anécdotas son tremendas, o sea, para que los escuchen los chicos que están estudiando, de esa capacidad de trabajo, esa capacidad de decirte, porque dibujar una casa a la noche me pareció maravilloso. Y bueno, y para cerrar, es tanto la simbiosis que tengo con Juan, yo anoté, sin saber que él lo dijo, la misma frase que él habló, que yo no sabía que era de Leonardo da Vinci. Yo tenía la experiencia que Enrico Tedeschi, en su decanato, tenía un cuadro que decía, si mal no recuerdo, acá me lo noté, maldito el día en que el alumno no supera al maestro. Y eso lo he aprendido de Juan, o sea, la transferencia, eso que vos decís, Ricardo, esa preocupación de Juan de transferir todo lo que él sabe. Yo creo que, lamentablemente, yo a esta altura ya no lo voy a poder superar a Juan, pero mi objetivo es que alguno de los alumnos que están por acá, los que ya cursaron, aunque uno pueda yo ser el puente, generar esa transferencia, me daría por satisfecho, porque cierro con esa frase de Juan.
Juan por la organización y por todo esto que el Colegio de Arquitectos, la facultad también han dispuesto para homenajear un minutito. Y creo que la frase que tanto Pablo como Daniel, como todo el resto del colegio intituló en este homenaje, que es hacedor de sueños, creador de realidades, realmente sintetiza este afán, esta vida que Juan le ha dedicado a la arquitectura y también a sus amigos. Muchas gracias. Profundamente a todos los colegas que están en la platea por todo lo que se ha dicho, por todo lo que se dice. Yo quisiera brevemente agregar dos anécdotas que me pertenecen. Una como estudiante, que se hizo un concurso siendo estudiante sobre el logo de la Escuela de Arquitectura en ese momento, el Departamento de Arquitectura, que después se transformó en escuela, ahora es facultad. El concurso del logo para identificarlo. Bueno, tuve la suerte de ganarlo como estudiante, que es la A, esa A gorda, que está institucionalizada y que está al lado del escudo de la universidad. Es decir, cuando se habla de un papel o un mueble o un bien inmueble o cosa por el estilo, aparece el escudo de la universidad y la A de arquitectura. La otra anécdota como estudiante es que tenía que hacer el trabajo final. Es decir, para eso teníamos que elegir un asesor. Yo elegí como asesor en ese momento al arquitecto Cotini. Cotini había sido profesor en segundo año, en cuarto año. Es un arquitecto que nos hacía trabajar muchísimo, absolutamente venía de allí el hizo el trabajo. Por ejemplo, en cuarto año nos hizo hacer 9 trabajos. Trabajo de una semana, de 15 días y de 30 días. En un momento yo superponía los trabajos, pero durante el año nos arreglamos 9 trabajos. Entonces, cuando llegó el tema de la tesis o el trabajo final, lo elegí como asesor. Bueno, vamos a comenzar a trabajar sobre el tema. Bueno, empecé a trabajar antecedentes, bueno, una entrevista para más o menos escuchar alguna sugerencia. Voy a 30 días después voy a una segunda entrevista y Cotini me recibe muy mal. Me dice, no, yo no quiero saber nada, etc. Lo tomé en un día muy malo a Cotini, que salía de la administración, que no le habían renovado el contrato, que hace 2 o 3 meses que no cobraba, etcétera, etcétera. En una organización no quiero saber nada. Bueno, entonces, digo, bueno, yo me quedé sin asesor. Estuve pensando que a quién encargaba el fardo, a quién elegía el asesor. Entonces, en un rato decidí hacerlo solo, sin asesor, en la tesis. O sea, estuve trabajando un año en el trabajo. Por allí, los asesores que tenían en el resto de los compañeros que pasaban todos los días a hacerme observaciones, porque está Miguelito Rosa por acá, que se acuerda que comenzaba el primer año y pasaba por donde yo vivía y entonces lo puse a hacer con un lápiz, hacer el pastito. Los puntitos se pasó, varios días haciendo el pastito. Y yo en un momento de rendir el trabajo final, con el resto de profesores que tienen un estado, porque no era el día que le tocaba ir, que viajaba semanalmente desde Mendoza a San Juan. A la noche con el resto de los muchachos, de los compañeros de la facultad, en la facultad de la escuela todavía, celebramos una noche tarde. A la mañana siguiente, muy temprano, siento un golpe en la puerta
Yo estaba durmiendo, me levanté como estaba y abrí la puerta y era Costeño, que se largó encima a felicitarme. Y me dice, ¿qué va a hacer ahora? Le digo, miren, estamos viviendo en el universitario y la bajo hasta el comedor. Y le voy a tomar el desayuno, quiere que lo tomemos juntos, me espero abajo. Entonces, tomamos el desayuno juntos, Cotini estaba tratando de reaccionar, porque me acordaba del momento que Cotini me dijo, estaba mal ese día, y bueno, yo decidí no ser así. Entonces estábamos tomando el desayuno y me dice, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, me voy a Mendoza, mi casa hay una empresa constructora, mi padre, mi hermano, trabajaré con él. Entonces en silencio, yo he dicho algo que a uno le viene bien, ¿sí? Me dice, ¿quiere venir a trabajar conmigo? Digo, pero denme 30 días de descanso porque hace un año y monedas que estaban encerradas haciendo el trabajo final. Y entonces comencé a trabajar con el tema después del tema de hospital en la Dirección General era de Educación, Dirección General de Construcciones Universitarias, que era una delegación de la Nación. Y descubrí al individuo más bueno, generoso, que transmitía todo, era como decía Pío Baroja, como el pan casero. Era duro por fuera, pero muy tierno por dentro. Después trabajamos juntos en el concurso hospital italiano que con Manuel Arte, y los tres le sacamos un segundo pedido. Pero yo quiero hacer un reconocimiento hacia Cotini, que fue un formador de alumnos, de profesionales, era muy seria la cosa, y estábamos acostumbrados a una facultad, una cosa bastante no dura, sino sí. La otra anécdota que quiero contar, y con esto finalizarlo para ya eso finalizar. Entre los concursos que participé en varios, con equipo, con colegas, solos, etc. Algunos ganados, otros perdidos, otros no figuramos para nada, otros rechazados, como todo. ¿En qué concurso sucede eso? No aceptado. Gané 2 concursos que me trajeron 25 años de trabajo. Cada uno me trajo 25 años de trabajo. No terminó un periodo de 25 y comencé otro. Serie de superposición. Bueno, uno de los concursos que gané, que era el Sindicato de los Esfuerzos, luego tuve trabajo por el resto de la provincia. Pero el otro concurso que gané fue el de Centros Seguros con la sede central en Sunchales, con Sunchales, con Santo, y dejaba para hacer edificios en Córdoba, muchos en Santa Fe, Buenos Aires. Era la etapa que vivía colgado de los aviones, para poner las obras, para hacer la dirección técnica o algún tema con la empresa constructora. Entonces, entre el viaje a Sunchales o a Santa Fe o a Bahía Blanca, viajaba a San Juan. Entonces, a veces se te pone, era una cosa, hay una etapa muy linda, porque llegaron determinados momentos que con los aviones no sabía dónde aterrizaba, porque el mal tiempo, etc. Porque en vez de Santa Fe, parábamos en Corrientes o en Entre Ríos. Así que después había que tomar un auto para ir hasta Sunchales, que Sunchales son 200 y pico kilómetros desde Santa Fe. Para cambiar las obras que se hacen. Eso fue 25 años de trabajo a fuego, que fue bastante interesante. Con eso agradezco profundamente de corazón todo lo manifestado, todo lo que se me ha otorgado, y les agradezco muchísimo y que pasen por aquí.
Bueno, los que han podido quedarse los invitamos a un cóctel que vamos a hacer para terminar este homenaje a Juan. Muchas gracias.